Yo no sé, Juan, cómo. Bueno, Ahí está. Ahí empieza a sumarse la gente. Vamos a darle unos segundos a este ingreso. Bueno, Gabriel, aprovecho Tranquilo. en este impasse. Primero, gracias por haber aceptado la invitación de la cátedra, del SEMA, de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. He visto tus entrevistas, he visto lo activo que has estado apenas te nombraron y la agenda que tenés. Yo no soy especialista en rugby, así que me tuve que encima hacer un upgrade. Hablo mucho de política internacional. Te voy a llevar a la política internacional en algún momento para entretenernos. Pero gracias. Gracias No, por favor. por estar con nosotros en esta tarde. En esta tarde. Así que. No, gracias a ustedes. La verdad que es un gusto siempre. Primero que me divierten estas cosas de la historia y de engancharme más y poder comunicar todo lo que sé por experiencia y por haber leído del tema rugby, que me encanta, ¿no? No sé por qué Bien. acá me apareció otro, ¿por qué estoy ahí? No, puede Cierro ser que esto. hayan entrado, que hay como en dos realidad links. hay que renombrarlo. Hay que renombrarlo Sí, ahí donde está ahí hablando. está, puede ser. Pero Exactamente. lo tiene que hacer que sea administrador. O no sé, o Ahí está, ahí host. lo borré. Ahí está. Ahora ahí hago el cambio de nombre. Ah, sí, por encima estoy bautizado. Sí, está. Cambiar nombre. Ahí está. Ahí está. Y Bueno, este no lo puedo cambiar, pero bueno, ahí está. Ahí quedó, Bueno, perfecto. ahí está. Quedó perfecto. Genial. Y quedó único que entró como un segundo, pero no me permite hacer el cambio. Bueno, son las 6:02, como siempre. Buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento en nuestra reunión eh, de todos los meses de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, de la UCEMA y de la Cámara Argentina de la Cámara de Comercio Argentino-Británico. Es un honor para mí tener a un deportista, a un presidente al mismo tiempo, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, quien tiene un título y detenta un título mucho más importante que ser el presidente de la Unión Argentina de Rugby, que es ser el Puma número 342, y eso lo tengo grabado a fuego, así que además su tío fue el Puma número 243 y que viene de un largo linaje de jugadores de rugby y que la historia del rugby está ligada al apellido Travaglini. Gabriel, en primer lugar, como te decía en estos inicios, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Vamos a hablar de rugby, te voy a llevar un poco a la política internacional con esta lógica del rugby, vamos a hablar del Mundial. Tengo un montón de preguntas y dudas, he visto que has estado extremadamente activo desde tu nombramiento, pero antes quiero remarcar algo que en algún punto sé que lo vamos a trabajar, que es como el lema que engloba tu presidencia y que entiendo que también engloba a la Unión Argentina de Rugby, que has hablado de 4 grandes objetivos en tu presidencia, que es la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la honestidad en el juego. En el juego como institución y como deporte en general. Creo que estos 4 valores hablan ya de lo que va a ser y de lo que sos vos y de lo que va a ser tu presidencia en la Unión Argentina de Rugby. Pero de esto ya nos vamos a encargar. Buenas tardes a los que se siguen sumando y contanos un poco, supuestamente, y porque lo has dicho, tenés como 200 libros de rugby, así que contanos un poco la historia, cómo llega el rugby a la República Argentina, qué tan competidores somos de los ingleses. Me imagino ahí que tenés una relación especial con quien es el presidente de la World Rugby Association. Así que
no hablo más, emocionado de tenerte acá, y contanos un poco cómo llegó, a los que no sabemos, porque seguramente acá hay muchos fanáticos de rugby, pero a la gente como yo, que llega al deporte por otros medios, que recién ahora está tomando en consideración el deporte como un elemento de relacionamiento en las sociedades. ¿Cómo llegó a la República Argentina? ¿Cuál es la historia del rugby en sí? Bueno, la verdad que a mí esto me gusta y me apasiona mucho. De hecho, uno de mis tantos sombreros en una época era dar charlas de trabajo en equipo que se basaban en mi experiencia laboral y en mi experiencia del deporte, sumado a mi carrera que tuve, que soy consultor psicológico, y bueno, ahí analicé un paradigma que es el ser humano, ¿no? El componente que tiene el ser humano en todas las actividades, ya sea laboral, familiar o del deporte. Y en esas charlas de trabajo en equipo, una de las cosas que me gustaba averiguar siempre es un poco cómo son los orígenes. Evidentemente el origen del deporte nace en el año creo que 700 o 300, ya no me acuerdo, antes de Cristo, que era una forma de que los pueblos encontraron cómo medir fuerzas sin pasar a tener una complicación cuando le ganaba un pueblo al otro, pues tenía que mantener al pueblo derrotado, mantener a los mercenarios que lo ayudaron a ganarle ese pueblo. O sea que alguien empezó a pensar cómo se podía, digamos, dirimir diferencias a través del deporte. Por eso los primeros deportes están relacionados a la lucha, al lanzamiento de jabalina, a la carrera de cuadrigas, a la carrera pedestre, que eran todas actividades de la guerra. De hecho, obviamente no hay fotos, pero cuando vos ves los daguerrotipos de esa época, inclusive los dos ejércitos diferentes tenían un color distinto. Ese color es el que después nos identifica como equipo en el deporte. Esa pseudo-olimpiada que se empezó a hacer cuando en el año 392 de la era cristiana el Papa Constantino, el primer Papa romano, decide que el mundo tenía que ser católico, se acabaron las Olimpiadas porque las Olimpiadas griegas estaban ofrecidas a muchísimos dioses, entonces como pasaba cerca del paganismo, se sacó. Y después volvieron, ya en las épocas modernas, los Juegos Olímpicos que implementó el barón Pierre de Coubertin. Yo creo que eso siempre me gusta destacarlo porque con eso te demuestra que el deporte fue algo que hizo amortiguar, porque no desaparecieron lamentablemente, las guerras. Para ver quién era el más poderoso, quién era el más guapo, o quién tenía razón, ¿no? Pasando después al rugby, el rugby, muchos lo saben, se inició cerca de 1823, cuando supuestamente, digo supuestamente porque algunos dicen que Webb Ellis en el 23 ya no estaba más en el colegio de rugby, pero bueno, todo el mundo se la da dada a él de que fue el que, aburrido por el fútbol, tomó la pelota y salió corriendo. Esto era en el colegio de rugby de la ciudad de Rugby, y por eso se pasa a llamar rugby fútbol, o sea, el fútbol que se jugaba en la escuela de rugby. Y después, me estoy salteando un poquito, pero bueno, cuando el rugby llega a Estados Unidos, que se inserta a través de Boston, y ahí empieza a trabajarse lo que después llega a ser el fútbol americano. Los americanos, como buen conservadores de todos sus productos, dijeron, no, saquemos a este, bueno, hagamos el fútbol de América. Y de ahí salió el fútbol americano. Volviendo al rugby de 1823, hay algo interesante, dos cosas interesantes. Una, que como era un colegio religioso, obviamente los directores y los preceptores eran sacerdotes, y uno de los sacerdotes dijo, bueno, ¿quieren jugar a esto? Yo hago las reglas, que se llamaba Thomas Arnold, y establece 10 reglas que después el hijo de él, que también fue profesor de la escuela de rugby, las agrandó a 37. Y las primeras reglas eran de comportamiento, era de respeto, de honestidad, de fair play, todas digamos, las reglas que mal llamadas valores del rugby son los valores de la sociedad. Con una sociedad tiene que trabajar en comunidad, la comunidad es el común, el bien común es de todos, no es de uno solo.
Evidentemente a veces algunos no lo interpretan así, y bueno, tenemos los problemas que existen, ¿no? Pero entonces con esa intención armó las reglas y después empezó a jugar. Al principio eran 20 contra 20, después, y la mayoría eran, digamos, delanteros. Después se empezó a sacar gente, no porque sobraban, sino porque no alcanzaba para armar los 20, hasta que llegamos al formato de 15. Ese formato de 15 empezó a crecer. La Unión Inglesa se fundó en 1871 y a partir de ahí, bueno, como eran los ingleses, empezaron a desperdigarlo por todo el mundo. Y acá llega de la mano de los trabajadores del ferrocarril. Los ferrocarriles en la segunda parte del siglo XIX lo hacían los ingleses, y entonces empezaron a traer el juego. Aquí en Argentina, el primer, digamos, en realidad, más que la unión, se hizo una especie de comité para establecer el primer Rugby Championship del Río de la Plata. Se hizo el 10 de abril de 1899, el primer presidente fue un inglés que se llamaba Leslie Corry Smith, y a partir de ahí eran 4 equipos, perdón, 5, era los que participaban. Los fundadores eran Buenos Aires Cricket, que todavía existe, Lomas Athletic, que todavía existe, Plaza Jewell o Atlético Rosario, que todavía existe, y Belgrano Athletic. Todos esos clubes jugaban al cricket, jugaban al fútbol y empezaban a meter el rugby. Había un quinto club que era el Club Flores, que después dejó de existir y pasó a ser Ferrocarril Oeste. El Ferrocarril Oeste llegó a tener rugby hasta que el fútbol se hizo profesional, y bueno, como el rugby era muy amateur, tuvo que dejar. Lo mismo pasó en mi club, el Casi arrancó jugando fútbol, llegó a jugar torneos de la AFA hasta 1908 y después salió del fútbol. Bueno, volviendo al inicio, se hizo ese comité para lo que llamaban ellos el Rugby Championship, que después migró a la Unión de Rugby del Río de la Plata, que obviamente por la incidencia inglesa se llamaba River Plate Rugby Union. Esa unión fue la predecesora de la UAR, que existió hasta 1951, y en 1951, como se fundó la Unión de Rugby de Uruguay, ahí pasó a llamarse Unión Argentina de Rugby, porque del otro lado del río ya había una unión. ¿Que por qué se tomaba como Río de la Plata? Porque Montevideo Cricket, que es uno de los clubes más antiguos del mundo también, jugaba en el torneo de Buenos Aires. Entonces, de ahí, de River Plate Rugby Union pasó a llamarse Unión Argentina de Río de la Plata. En esa época, estamos hablando de 1920 a 1930, no había visitas extranjeras, con lo cual el partido era, al principio era ingleses contra el resto del mundo, que eran los ingleses que vivían acá en Buenos Aires, y el resto del mundo era los argentinos, galeses, irlandeses y escoceses. Después eso empezó a crecer el juego en los argentinos, y entonces el partido era argentinos versus extranjeros, que esto fue hasta 1930. Después hubo una gira de los British Lions que pasaron por acá, pero después quedamos un poquito desconectados del mundo hasta que volvieron las giras a partir de 1950. Pero lo bueno de esto es que tanto sea el cricket como el fútbol o como el rugby arrancaron de la mano de los ingleses, y cuando vos ves un poquito el panorama de todas las bases de los clubes de Buenos Aires y del interior, siempre había de la mano algún equipo inglés. De hecho, en Córdoba está Talleres de Córdoba, que es un club de fútbol, y enfrente el Córdoba Athletic, que es un club de rugby. Los dos clubes eran ingleses a principios del siglo. El Córdoba Athletic, y Talleres era el club de los que trabajaban en los talleres del ferrocarril, por eso se llama Talleres. Después migró al fútbol y ahí se separaron. Córdoba Athletic, vos vas y es una casa de Inglaterra, y bueno, y Talleres después ya pasó con estadio futbolístico, es otra cosa, ¿no? Pero siempre hubo reincidencias y trabajo. De hecho, Atlético Rosario se lo conoce como Plaza Jewell, porque uno de los primeros fundadores del Atlético Rosario eran los hermanos Jewell, que eran ingleses y tenían un predio que donaron. O sea, siempre hubo de la mano de los jugadores ingleses. De hecho, mi club, el Casi, es una fusión entre el San Isidro Athletic Club
y el San Isidro Fútbol Club. Dos clubes con nombres ingleses que se emigraron en Club Atlético San Isidro. Ya pasamos a ser más nacionales. Pero el rugby con la relación que tenemos con Gran Bretaña siempre fue, siempre hablando sin meternos en la política, ¿no? Siempre fue muy cordial en el deporte. De hecho, mi primer gira con los Pumas fue casualmente a Inglaterra, que tuve la suerte de ir 2 veces en el año, porque yo había ido a principio de año con mi club, y después me citaron los Pumas y fuimos a fines del 78 y jugamos el primer test match contra Inglaterra que jugó la Argentina, fue en el 78, o sea que nos llevó casi 80 años poder jugar contra ellos. No había nada, digamos, ni desprecio, ni ningún tipo de esas cosas, simplemente era un tema digamos, de agenda y de cercanía y de demostrar de que podíamos estar a la altura de ellos, ¿no? Que costó, pero bueno, se logró. Te hago una primera pregunta ya y voy abriendo también un poco a que Si no, sigo hablando y no, dejo al hablar. contrario. Una de las preguntas que tenía que ver justamente con la historia. Y aprovechando esta idea que vos ponés en el bienestar, ¿no? Y cómo marcás la cuestión de cómo las distintas asociaciones, en general ahora en los campeonatos y en las ligas mundiales, te ponen el bienestar y eso marca un poco la agenda. Pero antes de llevarte a eso, y dada tu experiencia psicológica, te pregunto como jugador, si bien ahí hay colegas tuyos que hablan de vos, y está la anécdota esta de por qué vos pasás a ser capitán en un momento dado del equipo. Yo te quería preguntar, ¿cómo sentís vos el juego de esos 78 años de llegar a tener un estatus mundial, una estatura mundial, ¿no? Y tener que ir a jugar contra Inglaterra? ¿Qué se sintió como jugador, como parte de ese equipo? Esta sería mi primera pregunta. Eso es algo, yo siempre trato de nunca olvidarme de la historia, o sea, para que nosotros lleguemos ahí está la participación de los argentinos contra los extranjeros, después las giras que teníamos la suerte de que vinieron acá Irlanda en el 51, después más cerca la seguidilla de Gales, Escocia e Irlanda entre el 68 y el 70, y previo a eso, la suerte que tuvimos en cierta forma cuando en el año 64 se jugaba un torneo sudamericano, que era el torneo más importante que teníamos en ese momento, que se jugaba en Brasil, y Argentina tuvo la suerte, o no sé quién se le ocurrió invitarlo a Denny Craven, que era el presidente de la Unión Sudafricana, que fue un ídolo del rugby sudafricano porque hizo muchísimo, es un tipo que estuvo casi 40 años en la presidencia, y invitaron a ver esos partidos, y cuando él termina de ver los partidos dice, a estos chicos hay que invitarlos a Sudáfrica. Y al año siguiente los invitan y ahí nacen los Pumas del 65, que fueron los que salieron, digamos, de Argentina a jugar internacionalmente, pues siempre hasta ese momento recibíamos localmente. Ese creo que fue el inicio digamos, de todo lo que nosotros pudimos proseguir y hoy están prosiguiendo los actuales jugadores. Yo siempre que entré a una cancha con la camiseta de mi club o la camiseta argentina o en su momento la de Buenos Aires, siempre trataba de recordar de que esto no había sido fácil, otros habían tenido que dejar mucho tiempo, sangre, huesos y todo lo que se puede dejar en una cancha para que nosotros lleguemos a estar ahí, ¿no? De hecho, la camada mía que ascendió en el 78, quizá algunos podríamos haber llegado antes, pero la verdad es que llegamos porque hubo un problema político en la Unión y se desafectaron casi a 30 jugadores en el año 77, con lo cual nosotros subimos muchos jóvenes a empezar a participar en el equipo. Y bueno, siempre el recuerdo de quién estuvo antes es importante porque te sentís con una doble responsabilidad, la que te otorga tu equipo, tu club, tus amigos, digamos, la confianza por estar en un seleccionado,
y por otro lado, no desperdiciar lo que otros hicieron antes que nosotros. Otra pregunta que tengo ahí es bien cortita. ¿Cuántos Pumas, desde el Puma 1 hasta la actualidad, cuántos Pumas han sido miembros de la selección? Creo que ahora andamos por el 880 más o menos. 880, que llevan la historia y la camiseta de la República Argentina. Exacto, sí, sí. Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque cuando está la foto tuya, que está señalando tu número, lo decís con una gran alegría o con una gran sonrisa, y detrás se ven todas las filas de todos los jugadores que están, y me dio esa curiosidad de cuántos habían estado. Vuelvo a una pregunta profesional y después te llevo al rugby de vuelta. ¿Cómo te preparó ser presidente del CASI para cumplir la función de ser ahora presidente de la Unión Argentina de Rugby? ¿Y cuál es, y no quiero entrar todavía en el leitmotiv de lo que vos señalaste, pero cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la UAR de cara digamos, al Mundial 2023? Cerquita. Bueno, la verdad que el paso de mi experiencia en el CASI, que fui por 2 años, me quedé 8, fue interesante un poco por lo que aprendí, pero otro poco porque entendí que hay algo que es muy subjetivo de todos nosotros, ¿no? Cuando vos sos deportista y entras a una cancha, si jugás medianamente bien, tenés un 80% de aplausos y un 20% de silbadas, por decirlo así. Cuando pasás a ser entrenador, la mitad son aplausos y la mitad silbadas. Y cuando pasás a ser dirigente, son todos silbadas. Con lo cual, eso es una de las cosas que más aprendí y terminé de coronarlo con que mientras mi mujer y mis hijos no me silbasen, hasta ahí me bancaba todo. Y bueno, a veces, viste, algún amigo se le escapa por esto de la subjetividad que digo, y viste, no entienden que cuando vos estás en un proceso, en un consejo directivo donde hay más personas, ya tenés que dejar de lado tus temas personales o tus egos o tus subjetividades, porque tenés que pensar en todo. Esto me pasó cuando entré a la Unión Argentina de Rugby, también ahí lo vi, que salvo unos pocos, la mayoría dejaban, que yo lo digo, siempre trato de verlo con el espejo del deporte, ¿no? Cuando vos te sacabas la camiseta de tu club para ponértela del seleccionado, era eso, significativo, o sea, te alejabas de tu club para jugar al seleccionado. En la UAR es lo mismo, en la UAR a veces es muy difícil que se logre, pero yo creo que con el tiempo lo vamos a lograr, que cada miembro del consejo que pertenecen a distintas uniones de todo el país se saque la camiseta para ponerse a trabajar por el rugby argentino. Yo cuando asumimos lo quise hacer gráfico y puse un mapa en un PowerPoint de la República Argentina con las 25 uniones. Le dije, muchachos, estos son los que nos eligieron, son nuestros accionistas. Después saqué todos los escudos que sobraban y dejé los 18 que éramos del consejo. Ahora ustedes son representantes de esto, y después saqué los escudos y puse el de la UAR. Y ahora trabajamos para el rugby argentino. Que a veces es inconsciente que cada uno lleve algo de su unión madre, porque ¿viste? Es lógico, llega a su provincia y le dicen, ¿por qué no hiciste esto, esto, esto? Entonces trata de manejar esa situación, pero inconscientemente viene a pedir por su unión. Que la lógica es que su unión, yo siempre digo lo mismo, la unión la tiene que manejar el presidente de la unión por otra vía, no los consejeros. O hay una parte gramatical que lo expresa bien. Cuando se nombra cada uno de los miembros del consejo, no dice fulano tal de tal unión, dice por tal unión. Porque el de es sentido de pertenencia, entonces el por no, ya te larga y te deja como un representante. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir tranquilizando y enseñando, ¿no? Toda la vida es una escuela, así que bueno, vamos a seguir trabajando.
Y la otra es, ¿cuáles son tus principales desafíos de cara al Mundial? Y después le voy a entregar la palabra a mi socio y quien nos facilitó el contacto, que es Alejandro Campos, en esta cruzada de la cátedra. Pero antes, ¿cuáles son los desafíos de cara al 2023? Bueno, los desafíos, nosotros, por ejemplo, cuando decidimos la incorporación de Michael Cheika, fue por varias razones, pero una de ellas era principalmente por la versatilidad que tenía Michael en haber trabajado con distintas culturas, porque él entrenó, además de entrenar en su país, en Australia, entrenó en Francia, en Irlanda, en Italia, en Japón, con lo cual trató con latinos, con sajones, con orientales. Entonces eso era un valor agregado muy importante. De hecho, cuando Mario Ledesma nos dice que se iba, yo irónicamente lo primero que dije, digo, traigamos un extranjero que no sepa hablar español, así no entiende las barbaridades que dicen en los medios. Pero bueno, fue un poco ironía, pero igual Michael sabe español, así que, pero bueno, no le afecta australiano, mucho. ¿no? Es australiano, Él sabe, exacto. es australiano, sabe, hijo de sirio-libanés, sabe cuál es su objetivo, lo trazamos juntos, la línea final es el Mundial del año que viene, y en el mientras tanto está trabajando, armando el equipo, probando gente, proyectando jugadores, viendo los jugadores que tenemos en M20, que tienen una buena proyección. Y evidentemente para el rugby argentino lo que hoy más afecta es la falta de conectividad aérea. Nosotros, el Super Rugby de los Jaguares, ¿por qué deja de existir? Principalmente porque, bueno, se cerraron las fronteras, entonces no se podía competir más. Pero el segundo punto que vino después, que lo terminó de enterrar, era la falta de conectividad. Hoy en día, viajar a Sudáfrica te lleva mínimo entre 26 y 30 horas, cuando históricamente era un vuelo de 12 horas, 10 horas, 14 máximo. Los jugadores australianos y los Pumas se fueron en un charter, porque no había lugares ni vuelos en un avión de línea normal. Entonces hicimos Buenos Aires-Sydney directo, y de nuevo se vuelven de Sydney con los sudafricanos para acá, para Buenos Aires. Jugamos acá el próximo 17 de septiembre en Buenos Aires, y de ahí los dos se van en charter a Sudáfrica. O sea, la conectividad mató muchísimo el desarrollo del juego. Evidentemente esto en Europa no pasó porque tienen mucha más cercanía y tienen muchas más opciones, además de la falta de, digamos, de aviación, tienen redes ferroviarias y redes, digamos, en una distancia mucho más corta. Nosotros, si no vamos en avión a Nueva Zelanda y a Sudáfrica, no podemos ir. Los franceses con los ingleses cruzan el Canal de la Mancha, o se van a Italia o se van a España en ómnibus. Entonces a ellos no les afectó tanto. Igualmente estamos trabajando en distintas opciones, pero siempre depende de lo que pueda darnos la conectividad. Hoy por hoy que nuestros jugadores están en Europa, por lo menos pudieron mantener un nivel de juego, que cuando ocurrió lo de la pandemia los teníamos todos acá en Buenos Aires, pero no había competencia. Entonces ahí prácticamente los liberamos para que ellos vayan a conseguir juego, por decirlo de una forma, ¿no? Esa fue otra de las razones, ¿no? Que hayas elegido a Michael Cheika, porque tenés, en un momento decís que gran parte de los jugadores se fueron a Europa bueno, básicamente porque está mucho más, no sé si profesionalizado, pero hay más oportunidades o mejoras económicas, que eso es válido desde el punto de vista. Pero el hecho de que Cheika tenga base en Europa y que pueda estar en contacto con los europeos, con los jugadores argentinos que están jugando en Europa, vos lo considerás una ventaja clave. Ahora, ¿cómo se traduce eso con los jugadores que tenés acá? ¿Cómo cubrís ese gap? Bueno, ahí hay, la verdad es que si bien es importante que él esté allá, porque facilita poder ir a ver a uno o a otro con un tiempo más acotado, hoy en día, a diferencia de que hace 20 años, los jugadores profesionales que participan en los clubes profesionales tienen una preparación de excelencia, tienen excelentes entrenadores, o sea, no es como era antes, que un jugador profesional se iba a jugar, le pagaban por jugar, pero como que él tenía que dar más al club de lo que recibía. Hoy en día, esto que vos decís
nosotros tenemos grupos de jugadores acá, pero también tenemos un staff que vive en Argentina, que es Juan Fernández Lobe, que es Felipe Contempomi, que es Andrés Bordoy, que están permanentemente. Por ejemplo, estas 3 personas, cuando no hay actividad de ventanas o de Rugby Championship, participan todos los días en reuniones, en capacitaciones por vía Zoom, o trabajan yendo a las provincias para dar capacitaciones personales y para poder playar más la base del deporte, ¿no? Perfecto. Alejandro. Gabriel, bueno, te saludo formalmente y agradeciéndose desde ya por acompañarnos en esta charla. Mi pregunta va un poco en línea con lo que veníamos conversando, o que venían acá charlando, y que es algo que siempre trajo algo de polémica, ¿no? El tema del profesionalismo. ¿Qué posición tenés vos? ¿Vos siempre fuiste, digamos, profesional o reconocías algunas virtudes del amateurismo y habría algo que habría de mantener o no? No sé, ¿qué posición tenés con eso? Mira, yo creo que una vez lo dijo, en el año 80 nosotros fuimos a jugar a Sudáfrica con un equipo que se llamaba Sudamérica 15 porque con el apartheid no se podía ir, pero éramos 24 argentinos, un uruguayo, un chileno y un paraguayo y un brasilero, con lo cual, bueno, pudimos participar de eso. Y después de los 2 test match que jugamos contra Sudáfrica, varios jugadores sudafricanos se fueron a jugar a Italia, y me quedó grabado lo que dijo este famoso Danny Craven, que era un personaje, y le preguntaron, bueno, ¿qué piensa? Se iba Ray Moore y el otro no me acuerdo si era Nasbota, 2 jugadores top del seleccionado sudafricano, y dice, bueno, ¿y qué piensa usted de estos jugadores que se van a jugar a Italia? Y se quedó pensando un rato y dijo, esto es como el amor. Una mujer lo hace por amor y una prostituta lo hace por plata. Esto es igual. El rugby se juega por amor y con los amigos. Yo tuve también en esa época muchos amigos que se iban a jugar al rugby y los más adultos que no estaban de acuerdo le decían, pero vos te vas a jugar con tus amigos o tus amigos están acá. Esas cosas desarman, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el profesionalismo es algo que no se puede parar, no se puede evitar. De hecho, en ese momento la IRB no quería hacer una Copa del Mundo en la década del 80 por temor a que se le escape esto y empiece el profesionalismo a inundar. Para eso había un periodista australiano, no recuerdo ahora el nombre, que en el año 83 tenía el respaldo de Rupert Murdoch, que era el dueño de Sky, que sigue siendo el dueño de Sky, y había contratado 200 jugadores en todo el mundo para hacer una liga profesional. Cuando la IRB se entera de eso, dice, bueno, hagamos el Mundial. Y ahí se lanza el primer Mundial, que fue en el año 87. Pese a todo, Sudáfrica invita a un equipo de los All Blacks a jugar en Sudáfrica en el año 86. Como los prohibían, fueron algo parecido a nosotros, que se llamaban Cavaliers, con una camiseta negra y con tiras amarillas, porque lo bancaba Yellow Page, las famosas páginas amarillas. Y se fueron allá. Bueno, terminó ese tour, que lo declararon rebelde, y la Unión Neozelandesa suspendió a varios jugadores porque se habían vuelto con un vuelto, ¿no? En la época nuestra fuimos a jugar a Sudáfrica, pero era más que nada por pasión. Yo la verdad que todos mis trabajos los conseguí por el rugby y no por ser buen jugador, sino por las relaciones. Yo creo que lo que tiene el deporte, lo que es más grande es las relaciones que vos vas haciendo y que vas tejiendo, y la suerte que el rugby es un deporte que está en todos lados del mundo, siempre alguien en algún lugar lo jugó y siempre tenés contactos. Había algunas personas en mi época laboral, muchos headhunters que me han entrevistado y me decían, no, lo que pasa es que a veces el perfil del jugador de rugby, y acá quiero ser claro, ¿no? Porque van a llover, bueno, y este que le pegó a fulano, bueno, hay de todo. Pero el perfil del jugador de rugby por el juego, vos fíjate que si vos alguna vez ves un partido de rugby, no escuchás que alguien pida ayuda. Nunca. Al contrario, dicen, dámela.
nadie pide ayuda. ¿Por qué? Porque el rugby ya de por sí está obligado a ayudar a su compañero. Entonces ese trabajo en equipo en las empresas es muy importante y causa buen impacto. Porque además el rugby siempre te enseña que, viste, si vos perdés un partido 30-0, jugaste mal, podés reconciliar todo y siempre tenés revancha el otro fin de semana. O sea que nunca bajás los brazos o te podés recomponer. Salir de la adversidad es algo muy, muy claro y muy bueno que está aplicado al juego. Después, no estoy entrando a analizar las personas que lo juegan porque encontramos de todo ahí, ¿no? Pero digamos que la teoría está encarmiñada para ese lado. Sí, el tema del amateurismo también, vos te imaginás poniéndote la camiseta del SIC, es absolutamente impensable. Y de hecho no sé si hay algún antecedente de algún jugador que haya vestido otra camiseta que, a lo mejor sí, si en el interior, eso sí, o sea, si jugó en Salta, viene para acá, eso sí, pero dentro de Buenos Hay muy Aires, por pocos ejemplo. casos, no, muy pocos casos. En Buenos Aires vos nacés de un club y te morís en el club. Es muy difícil, salvo, hay excepciones, alguno que se peleó y se va a jugar a otro club, que no es el club de al lado, se come unos buenos kilómetros de martes y jueves, porque, bueno, por razones que sea. Con respecto a lo que vos decís del SIC, ahí siempre cuento mi anécdota personal, ¿no? Mi abuelo jugó al rugby de 1920 a 1930, jugó uno de estos partidos argentinos contra extranjeros, de hecho tengo esa camiseta que es de 1927, muy linda, y después cuando dejó de jugar en 1930 y en el 35 que se funda el SIC, mi abuelo es uno de los fundadores del SIC. Mi padre jugó en el SIC. Mi padre después se rompió la rodilla, no jugó más, y mi abuelo se aburría en el SIC y volvió al CASI. Y entonces Alejandro Travaglini, el padre de Gaspar, y yo terminamos jugando en el CASI porque él se aburría en el SIC. Yo siempre le digo, a mi abuelo le gustaban las cartas, y siempre digo a los del SIC, si hubiesen hecho una salita de cartas, yo por ahí terminaba jugando en el SIC. Pero no es tan fanatismo con el fútbol, porque de hecho el SIC ha invitado muchas veces gente del CASI a las giras para reforzar su equipo, y el CASI también lo ha hecho con el SIC. Digamos que el fanatismo es adentro de la cancha, después no hay tanta No, rivalidad. y la prueba está que en las mismas canchas vos tenés en una tribuna, uno al lado del otro, y se pueden estar gritando uno al otro, que jamás va a pasar más que eso. Eso es algo... No, eso es algo que también se inculca mucho en los clubes desde el punto de vista de, no es fácil, pero los clubes trabajan mucho sobre la agresividad verbal, sobre los cantos. Generalmente todos los clubes tienen alguna persona mayor metida entre los chicos para que si se empiezan a escapar los cánticos los paren. Igualmente siempre hay excepciones y se escapan, pero bueno, a esas excepciones también les obedece el castigo, digamos, de la ley, porque está prohibido los cánticos abrusivos, está prohibido las bengalas, está prohibido el humo. Hay muchas veces que en unas finales, viste, prenden bengalas o prenden humo, y listo, automáticamente ese club ya perdió 2 fechas de local en el torneo siguiente. Después vienen los arrepentidos dirigentes, no, pero no era tan así. Está escrito, humo prohibido, bengala prohibido. Hiciste eso, te quedas afuera. No puede. Pero bueno, en algún momento vamos a aprender, ¿no? No, y aparte, Quiero. un solo comentario, que uno de afuera, uno que no conoce el juego, tilda al rugby de violento y agresivo. Ahora, comparado con el fútbol, fíjense la relación con el árbitro, porque el referee de rugby, nadie osa de cuestionarle nada. Y si le llega a poner mala cara, le saca la amarilla y lo saca. O sea, cosa que en el fútbol, o sea, es totalmente distinto. O sea, fíjense las contradicciones y los contrapuestos que es una cosa con la otra, ¿no? Perdón, Ahí Juan. hay un comentario, Alejandro, que esto que decía de la ley. El rugby hay infinidad de casos de un jugador que le pegó una trompada a un referee porque no le gustaba un fallo. Pero ahí la Unión Argentina de Rugby siempre fue muy estricta. Vos le pegás a un árbitro y tenés 99 años de suspensión para cualquier actividad ligada con el rugby. Con eso empezaron a desaparecer esas cosas y los locos se volvieron cuerdos, y el respeto del referee es magnífico, porque yo en mi época
jugabas con un referee que te dirigía y lo tratabas de usted, terminaba el partido y lo abrazabas, lo jorobabas, ibas a tomar una cerveza, hacías chistes, o sea que dentro de la cancha vale todo. A mí me pasó cuando fue el asesinato del Chico Báez, que fue un hecho lamentable, tuvimos una reunión con Sergio Berni, que era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fuimos con Marcelo Rodríguez y bueno, pusimos no dar excusas, pero bueno, a pedir disculpas. Y me acuerdo que Berni dijo, muchachos, esto es un problema de la sociedad, no es del rugby. Y había un señor, un médico que se llama, perdón, Alfredo de Rosa, que es un psiquiatra forense, que trabaja con Berni, estaba ahí. Entonces me dice, ¿y qué se te ocurre que puede ser? Y yo le dije, mira, mi pensamiento, y yendo a esto de las reglas, es que en un partido de rugby un jugador tiene una amarilla por una infracción tonta, 2 amarillas por una infracción tonta, amerita una tarjeta roja, ya no puede jugar el fin de semana que viene. Entonces se queda sin su juego. En su club falta el respeto a alguien, hace alguna macana, lo pueden suspender y pierde su juego. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el chico sale de ese contexto, que está arreglado y sabe que tiene que portarse bien, va al boliche. Que yo el boliche no lo defiendo, porque entiendo que el tipo tiene 2, 3 meses para pasar el verano y vivir todo el año. Entonces, mientras el chico tiene plata, el boliche le da cerveza. Y yendo a la parte fisiológica, por ahí algún médico me puede contradecir, pero creo que más o menos anda, porque estuve en un par de charlas de excesos de alcohol. Cuando vos tomás más de 1 litro de alcohol, el hígado no llega a procesarlo, ese alcohol entra en el torrente sanguíneo, te llega al cerebro y te bloquea la racionalidad, te bloquea las emociones, y ahí es donde sé cualquier cosa. Entonces, para eso la UAR generó un programa que se llama UAR Rugby 2030, que es un programa que se empezó a trabajar en el 2020, por eso se llama 2030, 10 años, que tiene 24 talleres de control de emociones, de comportamiento, de no hacer bullying, de no hacer discriminaciones, y que lo damos permanentemente en todas las uniones a los clubes y a los chicos, para ayudar a que puedan entender mejor. También lo tendríamos que aplicarlo, y creo que algunos lo toman, a la dirigencia, porque muchas veces la dirigencia es muy permisiva con estas cosas, como pasa en el fútbol, no me saques a este que perdemos el sábado, y bueno, macho, si hizo una macana, que la pague, ¿no? Pero bueno, se trabaja en mucho eso. También desarrollamos un programa que se llama Conecta Rugby, que tiene trabajo que con el tema de la pandemia, con los Zooms, esto que estamos teniendo acá, que nos agilizó muchísimo las reuniones, y con ese plan Conecta Rugby nosotros llegamos a todo el país, a todos los chicos, a todos los entrenadores, y ahí tenemos charlas de médicos, de entrenadores, de referees, que permanentemente van actualizando las reglas o las tendencias o los procesos de entrenamiento para que a todo el mundo le llegue. Igual siempre alguno se nos puede escapar, pero bueno, seguimos trabajando, ¿no? Bueno, yo ahora empezaron la gente a preguntar. Primero, alguien que se ve que te conoce, de apellido Costa, dice: hola Gabriel, solo una nota de color. Yo era el chiquilín de 16 años que a fines de mayo de 1981 era tu vecino de cuarto del Sanatorio San Lucas, cuando tuviste tu accidente de auto y te quebraste las piernas. Yo estaba todo enyesado porque me había quebrado 3 cervicales en un partido intercolegial. Nunca olvidaré que me dejaron ir a verte y vos me dijiste que nunca afloje, que los médicos te decían que estabas muy lastimado, y vos, muy seguro, me aseguraste que no solo ibas a volver a caminar, sino que ibas a seguir jugando en primera y en el seleccionado, cosa que hiciste. Pasaron muchos años y esa anécdota la he contado 1000 veces como ejemplo de resiliencia. Realmente tendría que haberlo leído al final, pero estaba primero y trato de mantener una regla: es: hablan todos los que escriben, todas las preguntas se leen, a menos que sea algo ofensivo, que nunca nos pasó, pero bueno. Primero, no sé si querés reflexionar o mandarle un saludo, pero se ve que lo dejaste impresionado por en la vida. Por supuesto, la verdad que tengo que ser honesto, no me recuerdo, pero yendo a esto que hablabas al principio, me preguntó Alejandro, o vos, no me acuerdo, Juan, sobre qué representaba entrar a una cancha con lo que habían hecho los del pasado. Yo todavía tengo una bolsa que tengo 40 cartas que me mandaban al sanatorio.
de chicos que hoy deben tener 35, 40 años, no sé cuánto deben tener, pero cartas muy sentidas, y eso creo que fue lo que me empujó y me ayudó. La verdad que no me acordaba esto, pero muy linda anécdota, y le agradezco muchísimo que él se acuerde, por lo menos, ¿no? Bueno, ahora ahí viene una pregunta de Juan Gilardi, que Juan dice, hoy se ve que la mayoría de los planteles internacionales cuentan con jugadores de otras nacionalidades, de muy fácil acceso en países como las islas del hemisferio sur, incluso equipos como los All Blacks, Australia y varios europeos. Pocos países del próximo Mundial, y me animo a decir que solo Argentina y Uruguay, cuentan con sus jugadores 100% nativos. La pregunta es, ¿qué está haciendo la World of Rugby Association en este sentido para ser equitativos? Gracias, y ahí te pasan la pregunta. Y me permito agregarte una cuestión más, que con respecto, y es una pregunta más bien política, Bill Beaumont es el presidente de la World Rugby Association, y vos jugaste 3 veces en la vida, según... ¿Por qué cuando te hacen una entrevista te preguntan si quedó algún resentimiento entre nuestra asociación y la World Rugby Association? ¿Por qué crees que quedó algo raro? Entiendo que es por lo de Pichot, vos lo has contado, pero ¿por qué esa es la primera pregunta que te hace un periodista? ¿Por qué crees vos que esa es la primera pregunta? Así que asocio las dos preguntas en la de Juan Gilardi. Bueno, yo creo la primera pregunta, salvo obviamente Uruguay, ahora Chile, por primera vez en la historia hay 3 equipos sudamericanos que van a jugar el Mundial, y Argentina y Sudáfrica somos los únicos países que todos son nativos. Después, en cualquier país que se te ocurra, hay extranjeros. Sobre todo en Japón, que no tienen mucho, muy desarrollado el rugby, y un poco por tamaños, pero bueno, están con esa política. Pero en todos lados del mundo, Estados Unidos tiene extranjeros, Canadá tiene extranjeros, cualquier país menos Sudáfrica, Argentina, obviamente Uruguay y Chile. Con respecto a lo que está haciendo World Rugby ha corregido un montón de reglas, por lo cual para vos participar en un seleccionado donde vos estás jugando por tu club, tenés que haber cumplido una serie de años, tenés que no haber representado a tu país en los últimos 5 años. O sea, se va trabajando con prueba y error para que no sea más fácil esto de que este mundial juego para Argentina, Argentina no clasifica, entonces bueno, cruzo el charco y me voy a jugar a Uruguay, claro. O tampoco hay y me voy a Sudáfrica. O sea, todas esas cosas se van trabajando. Pensá que el profesionalismo en el mundo técnicamente va a cumplir ahora en el 2025 40 años, no menos, 30, porque se inició en 1995, profesionalismo blanqueado, por decirlo así, ¿no? Antes te invitaban y te pagaban algo, pero profesionalismo con contrato arrancó en el 95, o sea, no lleva ni 50 años. Y con eso World Rugby trata de ir beligerando y mejorando todas estas situaciones para que el que tenga más plata o el que tenga más recursos no haga el mejor equipo o un seleccionado mundial, ¿no? Bien, Mariano Durlach, esta es una pregunta que yo no entiendo, así que Mariano, espero leerla bien. 2 preguntas de color, si queda tiempo, y consideran oportunas, pero que hace años que nadie me sabe responder, dice él. ¿Por qué al 6 y al 7 se les incluye en la tercera línea si forman en la segunda, detrás de la primera? ¿Y por qué se les llama 3/4 si son el 75% de algo? 3/4 de 15 me da más de 11 y son 5. Son 3 dormitorios. Dice, ¿por qué es esa peculiaridad? La primera la puedo responder, la segunda me excede. La primera se llama tercera línea porque los primeros juegos, el primero que revoluciona el juego es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en 1902, cuando empieza a armar sus equipos, detecta de que no hay una exigencia para formar la primera línea con 3 jugadores. Entonces pone 2. Esos 2 hacían tanta presión en que lo partían al medio y no tenía forma de sacar la pelota. O sea, estos eran 8 y estos eran 7, pero una parte, digamos, física, lo partían al medio y sacaban la pelota. En ese partido, los alas, el 6 y el 7, formaban en la segunda línea. Entonces era la tercera línea, porque en la segunda línea se apoyaban los 2 alas y el 8. Después Sudáfrica,
que empezó también a pensar en 1925, agarró y dijo, no hay regla que diga que tenemos que formar acá, formemos en los pilares y así estamos más cerca para salir a taclear. Y por eso quedó tercera línea, pero formando en la primera línea, ya no había tiempo de cambiarlo. Y lo de los 3/4 es, la verdad que no lo tengo claro, porque Nueva Zelanda habla de primer octavo, segundo octavo, cada uno tiene, los ingleses hablan de fly half, cada uno le pone el nombre que quiere. Esas particularidades siempre existieron, cada uno por ahí lo nombraba como quería. Evidentemente los franceses al scrum le dicen melee, pero siempre hay historias interesantes. De hecho, hay una que yo siempre la menciono en esta charla de trabajo en equipo. Fíjense lo bueno que puede ser el rugby para unir a la gente, que la Unión de Rugby de Irlanda siempre fue una sola desde que se fundó en 1875-76, y intervienen dos países, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Son dos países distintos, con dos gobiernos distintos, porque Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y la República de Irlanda es un país independiente, y hay una sola unión. En el año 1902, que después de la guerra anglo-boer en Sudáfrica, los ingleses contra los boer, el país estaba partido al medio y el país se unió para alentar a su equipo, que eran los Springboks, contra los British Lions. O sea, el rugby siempre tiene algunas particularidades, pero bueno, me parece que me fui, ¿no? De los 3/4. No sé, que de los 3/4 me animaría a decir que debe ser porque ocupan como 3/4 del ancho de la cancha, digamos, ¿no? Como que, Puede ser, que los sí. forwards sean un cuarto y los otros ocupen todo el ancho de la cancha, entonces yo me lo Puede ser porque imaginaría unos por ahí. están centralizados y los otros desperdigados. Sí, pero Lo voy ni a idea, chequear no, ni por idea. las dudas. Constantino, en realidad es un comentario que también entiendo que va dirigido, dice Alejandro El Chirola Scolni se fue a Belgrano Athletic, de Belgrano Athletic a Alumni, eternos rivales, pero no dice más nada. No sé si te está mandando un mensaje o si hay algo ahí que escapa a este humilde moderador de sesión. No. Eso fue esto que yo comentaba. Algunos se pelean por algo y bueno, dejan su club. De hecho, Chirola de Belgrano se fue a Alumni, que tiene una diferencia de 30 kilómetros. Yo creo que la pelea, por decir de alguna forma, o el encono entre Belgrano y Alumni nace a partir de esa salida de Chirola de Belgrano, que cuando empieza a jugar con Alumni, encima se da que le ganan un par de partidos, pero no, siempre, digamos, las rivalidades se dan más en la cancha que por una persona sola. El caso de Chirola sí fue muy emblemático porque la verdad que generó bastante encono, ¿no? Todo depende del por qué vos dejás tu club y te vas a otro lado. Vuelvo al tema digamos, del jugador cuando decide ir a jugar profesionalmente con un tipo que ni conoce. Es algo que muy subjetivo. Uno se enoja. Yo creo que una vez, no me enojé, pero bueno, casi hubo un tema político que nos afectó a todos, y me acuerdo que me vinieron a ver de un equipo de Uruguay a ver si quería ir los fines de semana a jugar allá, que con que vayan los sábados y juegue era suficiente para ellos, y me podían darle una ayuda económica. Le dije, mira, por guita no voy a jugar nunca, y no voy a jugar en otro club que no sea mi club. Y estaba enojado con mi club, pero bueno, me fui a jugar a La Paleta, jugué 2 años a La Paleta y después volví a jugar al rugby, así que... Ahí Juan Gilardi se ve también que es un amante del deporte. Dice Carlotto Pirán del SIC a Hindú. Entiendo que es ese pase. Quiero hacerte una pregunta mientras también van sumando algunos comentarios y preguntas. Vos, una cosa que quedó ahí por responder es esta relación entre la WAR y la World Rugby Association, que digo, mi curiosidad al mirar tus entrevistas y eso es que lo primero que te preguntaron es si había quedado algo malo entre ellos. Y te quiero hacer una pregunta histórica, ¿qué significó para la Unión Argentina de Rugby que en su momento se creara la URBA? ¿Qué impacto tuvo? ¿O fue algo, digamos, esperable? No sé, me llamó la atención eso, ¿no? La creación
antes estaba la UAR y después aparece la URBA, que bueno, que es como la que mantiene estos 13 torneos que entiendo que son los que maneja justamente la URBA. Así que esas dos preguntas. Bueno, la primera, la realidad es que los periodistas, no sé, yo creo que como la función de ellos es informar y tener noticias, buscan alguna noticia. Casualmente, en mayo de este año, cuando yo empiezo a participar en las reuniones de World Rugby, lo primero que hace Bill cuando me ve, me dice, vamos a comer. Bueno, fuimos a comer a la noche y me dijo, me gustaría hablar con Agustín. Y le digo, ¿por qué? No, porque no quiero que piense. Le digo, mira, Agustín, cuando participa en una competencia como es esta, que la misma competencia cuando vos entras a una cancha, tenés dos posibilidades, ganar o perder. A él le tocó perder y se retiró, ¿no? Y yo no creo que ustedes hayan hecho algo que perjudique a la Argentina. De hecho, ninguna de las acciones de lo que cambió nuestro juego, digamos, nuestra competencia del 2019 a esta parte, tuvo alguna injerencia World Rugby, porque fue todo, como expliqué, por la conectividad, por el aislamiento que Nueva Zelanda marcó, el de Australia que marcó, y bueno, y nosotros también, estamos todos cerrados. Y con respecto a la segunda, la URBA se funda en 1995 porque los primeros pasos de la UAR, desde que se formó o que se empezó a llamar UAR y antes también, obviamente estaba, digamos, dirigida por personas que vivían en Buenos Aires, porque ahí no había forma de que puedan viajar. Hoy en día, por suerte, tenemos un poco más de presupuesto y cada 15 días la gente viaja y el Consejo también, para poder vernos las caras. Entonces, a partir de ese momento, se resuelve en la asamblea que tiene todos los años los presidentes de las uniones, de que era momento de hacer una unión argentina de rugby independiente, porque la UAR funcionaba en Buenos Aires y los equipos de Buenos Aires tenían el distintivo de la UAR, con lo cual era ser juez y parte. Por eso se desarrolla la Unión de Rugby de Buenos Aires y sale. El hecho de que Buenos Aires hoy tenga ese torneo que vos mencionás, El que top si bien 13, es mucho perdón, mejor, que lo dije mal. El top 13. claro, es el top 13, sí. Pensá que Buenos Aires tiene 92 clubes. La unión que más cerca le sigue es creo que Córdoba, que tiene algo de 60. Y después a ella le sigue Tucumán, que debe tener 36. Hay uniones que tienen 6, 7 clubes. Entonces, con esa gran polaridad que tiene Buenos Aires y además el índice de aglomeración poblacional, hace que en ciudades muy cercanas haya clubes. Vos, por ejemplo, si vas a jugar a Mendoza, hay clubes en Mendoza y otro en San Rafael, y para jugar tenés que hacer más de 180, 200 kilómetros. En Buenos Aires, cuando vos jugás, tenés que jugar contra La Plata, desde San Isidro a La Plata, que no son más que 50 kilómetros, y te querés suicidar, ¿viste? Estamos mal acostumbrados. Por eso el torneo de Buenos Aires es tan bueno, porque al tener tanta competencia, digamos, se nuclean los mejores equipos para poder jugar. Si vos en una unión como Mendoza nucleás a los mejores equipos, por ahí te quedás con 3 que son parejos y ya no hay competencia. Esa es la posibilidad y lo bueno que tiene la Unión de Buenos Aires. Buenos Aires debe tener casi hoy algo de 21.000 jugadores. El que le sigue es Córdoba con 6.000. Y bueno, y si empezás a bajar por atrás, Santa Cruz debe tener 1.000 jugadores, 800. Pero bueno, se está tratando de crecer en esos lugares. Veía que Córdoba tiene una 60 clubes, que es después de Buenos Aires, el segundo más grande es Córdoba en ese sentido. ¿Te podemos robar 10 minutos más? Tengo 2 preguntas y tengo una pregunta que dice Quique, que está relacionada justamente con esto que vos estabas diciendo, las distancias. Digamos, ¿cómo se ve el desarrollo del rugby en las provincias argentinas, sobre todo en aquellas que están lejos de Buenos Aires, sea más de 1.000 kilómetros? Es una especie de continuación de esto que vos estabas señalando recién. ¿Cuál es el plan? Entiendo que esto está atado a Rugby 2030, que es como el plan que vos estás impulsando. Sí, de hecho, hace ya varios años, en el 2010, 2012,
se decidió hacer 5 academias en todo el país, que son centros de entrenamiento para los jugadores que ya se van destacando y que, por decirlo de alguna forma, se ven con posibilidades de pasar a los Pumas. Obviamente, previamente está el M20, después está Argentina 15. Esa base en todo el país son más o menos 150 jugadores. Esos jugadores, evidentemente, no van los 150, pero los que participan ahí, que no quedan, vuelven a sus clubes y todo lo que pueden aprender ahí van a sus clubes. Asimismo, hay en las uniones lo que se llama centros de rugby, donde hay una persona que va a capacitar y va a ayudar, y paralelamente a esto que yo te decía, con Conecta Rugby se llega para auxiliar en el desarrollo a todos los clubes, todas las uniones. Ahí tenés charlas de referato, de nutrición, de entrenamiento, hay capacitaciones de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 de entrenadores para las distintas, equipos, que pueden ser infantiles, juveniles. Y además a todo esto que yo te comentaba, de que las visitas que hace nuestro staff profesional, hoy todavía no lo ha hecho porque acaba de llegar y lo agarró justo a la ventana, pero es lo que hacía Mario Ledesma, lo que hacía Nico Fernández Miranda cuando no había ventanas, había reuniones en la UAR, se juntaban todos los entrenadores, hablaban con la gente, la gerencia de desarrollo y la gerencia de rugby, planificaban y empezaban a caminar por el interior para ver todas las posibilidades que se podían ayudar. El problema mayor que tenemos es un poco lo que decía recién, las distancias. Si esto que pasa en Buenos Aires, que el rugby creció porque hay una ciudad pegada a la otra, en el interior no pasa. Vos tenés una ciudad y por ahí tenés que hacer 30 kilómetros para llegar a la otra. Entonces esas distancias son pesadas, sobre todo en condiciones de clima adverso. Por ejemplo, todo lo que es Santa Cruz, Tierra del Fuego, juegan de septiembre a marzo. Después no pueden ni abrir la puerta. Entonces cada uno se va acomodando a lo que le va dando. Nosotros tenemos en la UAR hace torneos nacionales de uno que se llama Select 12, que es para equipos de un segundo nivel, hace juveniles de primer nivel y de desarrollo, hace torneos de Seven, masculino y femenino, hace torneos, hay un torneo en Tucumán que se llama Beco Villegas, que es para todos los equipos de menor de 19. Siempre se están haciendo torneos para que además de competir en sus clubes, tengan la posibilidad de competir en lo que es un seleccionado y compartir con otros chicos de otros clubes. Una de las cosas, no es pregunta, es un comentario, mientras te estaba escuchando hablar de esto, en los infantiles he empezado a ver equipos mixtos de rugby, es una cosa rara, lo he visto jugar, es muy interesante en esta cuestión de integración y en esta toda movida de géneros y demás, que uno dice que el rugby es un deporte de varones. No, es realmente, es muy, muy interesante lo que están haciendo. Me siguen llegando preguntas, hay un comentario. Gustavo Mora me pregunta lo siguiente: un dato que habla de la influencia de Gran Bretaña en el rugby está en que hasta la fecha todos los países que ganaron la Copa del Mundo son angloparlantes. Bueno, le hace este comentario, dice, son todos angloparlantes, así que ahí Gran Bretaña manda, por así decirlo. Claudio Rearte tiene una pregunta y un mensaje. Dice: hola, excelente y muy amena tu charla. ¿Podés contarnos qué importancia tiene o han tenido la enseñanza del rugby en los colegios y su aporte a los clubes? Y si hay un programa a futuro para el desarrollo del rugby articulado con el sistema educativo. No sé si de Rugby 2030 tiene esa dinámica. Y ahí dice: aprovecho, me pide que te envíe un saludo especial de Liz Casworth. Gracias, Claudio Rearte, de Bellavista. Les Casworth es un jugador inglés que estuvo varios años aquí en Argentina, creo que estaba casado con una chica argentina, y vino para hacer capacitaciones, fue uno de los primeros capacitadores que tuvimos allá por el 2009, 2010. Con respecto a lo que puede ser esto de lo que vos decías de los infantiles, es algo, Nueva Zelanda lo empezó a practicar en 1985. Hoy el equipo femenino de Nueva Zelanda es lo mejor del mundo, con lo cual es algo que nosotros estamos convencidos de que va a ayudar. El rugby
no tiene por qué ser un juego de varones. Había una actriz que no me acuerdo cuál era, que decía que es un juego de bárbaros jugado por caballeros. Pero yo creo que es un juego que, si bien tiene la fortaleza y la rudeza de lo que significa el juego en sí, ese nivel de fortaleza y de vehemencia es aplicable a las mujeres también, con la debida preparación. Nueva Zelanda empezó a trabajar en un programa que se llamaba Image Rugby en 1985, donde todos los chiquitos entre 5 y 13 años jugaban con chiquitas, era mixto. Después, a los 13 años sí, ya se separaban y iban a femenino o masculino. Otra cosa importante en Nueva Zelanda, no les permite jugar con botines hasta los 12 años. Juegan descalzos, para no lastimarse y para fortalecerse el pie. Y con respecto a lo que decía, que los ganadores son angloparlantes, y bueno, algo de eso tiene que ser cierto, porque son los inventores del deporte y son los que han trasladado el deporte a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Digamos que los ingleses, con todo el desarrollo que han tenido en todo el mundo a través de su marina mercante y sus exploradores y conquistadores, una de las cosas que más llevaban era el rugby, ¿no? En todos lados, ya sea, obviamente el fútbol también, pero bueno, el rugby era algo importante. De hecho, fíjense que había más competencias de rugby entre las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial que de fútbol. Era New Zealand Army, South African Army, y del fútbol no hubo eso. El fútbol se jugaba, hay una anécdota muy linda, no me acuerdo en qué parte, pero era en una frontera en Francia, que justo tocó Navidad y hubo un parate de la guerra, que empezaron a cantar de un lado y del otro, después salió uno a fumar y terminaron jugando un partido de fútbol. Bueno, esas cosas yo creo que son lo que yo hablaba al principio de lo que significa el deporte, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, efectivamente, para Navidad, los alemanes y los ingleses creo que pelean. De hecho, Paul McCartney, que tenemos que atacar en la cátedra el tema del rock, que todavía no lo hemos tocado, pero Paul McCartney, su canción Pipas de la Paz está basado justamente en esa anécdota. Ya casi estamos cerrando, pero no quiero dejar que hay preguntas y las quiero aprovechar. Me quedan a mí un montón de preguntas, pero acá lo importante también es quienes nos están acompañando. Salvador, entiendo, pregunta: ¿cuál fue el aporte de Alberto Camardón y Papuchi Guastela en el rugby? Salvador Romano, esa es la pregunta. Bueno, yo siempre destaco que si uno se pone a pensar, los grandes jugadores, los grandes equipos exitosos siempre fueron manejados por un maestro en todo sentido. Guastela era profesor del Colegio Bayard. Alberto era un educador nato que tenía una particularidad de que tenía una muy buena comunicación, al igual que Guastela, personas que nunca perdían la calma y focalizados en lo que es principalmente el ser humano. Cuando vos ves los equipos históricos, los British Lions, que es la unión de todas las islas británicas más Irlanda, siempre hacen gira a Sudáfrica o a Nueva Zelanda o a Australia, que es el famoso partido que hay que ganar. Eso empezó en 1899, yendo al profesionalismo. Para que vos participes del seleccionado de las Islas Británicas, te decían: fuiste convocado, perfecto, tenés que tener 10 libras para pagarte los viáticos y un saco azul. Yo te doy solo la camiseta. Y después todo eso fue creciendo, y los mejores entrenadores que tuvieron los British Lions en el año 71, que ganaron la serie en Sudáfrica, los British Lions, en Nueva Zelanda, el entrenador era Carwyn James, que era un maestro de escuela. Y en el 74, que le ganaron a Sudáfrica, el entrenador era John Doss, que fue capitán de Gales y era maestro de escuela. Con lo cual, Papuchi tenía un gran corazón de educador y además que era un apasionado por el juego, al igual que Alberto, tipos que estudiaban el juego. Y son los tipos que, gracias a ellos, el rugby existe, porque gracias a los fanáticos que han dedicado la vida al deporte, esto existe. Dos saludos, uno de Alejandro Ovale, otro de Carlos Sacone, que desde Montevideo y desde Chile están agradeciendo la reunión. Y justamente Alejandro
dice que, tomando un poco tu comentario del perfil de los profesionales del rugby, dice que justamente estudió en el SEMA, bueno, juega al rugby y que compatibiliza mucho lo que aprende en el rugby o lo que aprendió en el rugby con su trabajo en minería. La última pregunta, antes de hacerte una pregunta de cierre, viene de Esteban Fernando Krause, que dice que quisiera saber si Gabriel coincide en lo siguiente. El rugby tiene algo que el fútbol no, y es el tercer tiempo. Un espacio donde los equipos rivales no solamente comparten bebida y comida, sino también se hacen fuertes vínculos de amistad y respeto. Coincido totalmente. La verdad que no sé por qué el fútbol no lo tiene, tendrá sus razones, pero históricamente el rugby es algo que siempre se basó en eso. Yo tengo algunas cosas de mi abuelo y de mi padre. Esto no se lee, pero acá dice Gimnasia de Esgrima versus SIC 1945. El capitán te invita a tomar el té después del partido. Esto es una tradición que existió siempre y muchos jugadores internacionales, cuando les hacen notas, hace como 10 años le hicieron una nota a Morne Duplessis, que era un octavo de Sudáfrica, y porque se cumplía unos años que fueron los primeros partidos que jugábamos, y cuando le preguntaban qué extrañaba del rugby, era tomarse una cerveza en el tercer tiempo. Voy a romper una regla. Tengo una participante que no logro que me diga, no me diga su nombre, está identificada como Kitty, pero yo siempre me gusta decir quién es el nombre de quien está del otro lado, pero creo que hace una pregunta importante e interesante. ¿Qué opina de lo que está haciendo el doctor Odoriego en las cárceles con los espartanos? Bueno, Odoriego es un personaje porque él inició esto en las cárceles de espartanos a pedido de un amigo que le dijo que quería conocer una cárcel. Él había sido fiscal, con lo cual tenía contacto con la cárcel acá en Camino del Buen Aire, fue a mostrarle la cárcel y le preguntó al director, ¿y estos chicos qué hacen? Y nada, están vegetando todo el día. Y lo mira al amigo y dice, ¿estás para enseñarles a jugar al rugby? Y el amigo dice, no, yo quería conocer la cárcel, ni loco. Bueno, se consigue otro y va. Y ahí empieza, y hay una anécdota muy buena que él la cuenta, que el pabellón tenía un pabellón de, ponerle de cadena perpetua, un pabellón de que robaban autos, otro pabellón que estaban los evangelistas, y bueno, dice, bueno, vamos a hacer algo. Y los primeros entrenamientos, no sé, había 28 de cadena perpetua, 2 evangelistas y un ladrón de autos. Y ahí arrancó, y bueno, tiene anécdotas muy simpáticas, porque obviamente muy católico y lleva a la Virgen del Rugby a la cárcel, y después del entrenamiento pone sándwiches, Coca-Cola, y dice, bueno, vamos a rezar, así después comemos. Se puso a rezar, y cuando terminó de rezar, no quedaba un sándwich, una Coca-Cola, nada. Entonces al entrenamiento siguiente dijo, primero vamos a rezar y después pongo los sándwiches. Pero lo bueno es que el empuje que él tiene es muy importante porque el índice de recaimiento que tienen los que salen de la cárcel es muy alto y él lo bajó al 2-3%. Inclusive a través de estas relaciones que decías con el tercer tiempo, que se van ampliando, hay gente que ha tomado a los chicos que han terminado su condena a través del rugby, de las cárceles que han terminado el rugby. Eso se extrapoló, hoy están haciendo este programa en las cárceles de Misiones, en Jujuy, en Catamarca. Yo estuve en Catamarca en el 2014, que me invitaban a dar una charla de estas a los presos, llamaban los AUCAS. La verdad que es algo muy, muy importante que se pueda extrapolar a la gente que no lo conoce y que descubre que el rugby es algo que pueda canalizar toda su energía y además aprender nuevos valores o refrescar los valores que tenemos que por ahí no los teníamos en práctica. Bueno, quiero decirte que Kitty es María Cristina Rodríguez, que gracias María por responder, y dice que tiene marido y nieto jugadores de rugby en los Matreros, así que está muy vinculada en el deporte. Me queda una última pregunta y voy a unirlas, las preguntas. La pregunta de Salvador Romana es, Jorge Busico publicó secuelas cerebrales en jugadores británicos.
algo escuché de esto, ¿no? Que al ser un deporte de impacto, no sé, ¿hay algún comentario o están teniendo ustedes alguna previsión al respecto de eso o cómo lo está mirando? Ahí están apareciendo algunos problemas de secuelas mentales. Apareció, creo que son unos índices de una demencia senil temprana que tuvo el hooker de Inglaterra, Thompson, que ganó el Mundial del 2003 en Australia y no se acuerda de nada. Empezaron a hacer estudios y bueno, se empezaron a ver esas lesiones. Igualmente World Rugby desde el año 99, el rugby es un deporte que más cambia las reglas todos los años. Todos los años hay nuevas reglas. Esas reglas se hacen el año anterior de manera experimental y se promulgan al año siguiente. Todo esto es para controlar eso, que bueno, en la medida que el rugby sigue creciendo porque se hace más rápido y más fuerte, no porque el rugby quiera que sea así, sino porque si nosotros nos vemos en un espejo comparado con el hombre de Neandertal y le sacamos un montón de desarrollo, con lo cual el ser humano va creciendo, la alimentación va creciendo, la preparación va creciendo, los químicos van creciendo, químicos buenos y químicos malos, con lo cual el jugador cada vez se hace más potente. Esto no es una sorpresa que esta persona haya saltado así, se inducía de que el juego violento que es el rugby, ¿por qué? Porque dos personas que pueden correr los 100 metros en 12 segundos y que pesan 130 kilos, si chocan es una cuestión física, es inevitable que haya alguna secuela. Con lo cual, lo que tiene que hacer, lo que hace World Rugby es legisla para evitar esas secuelas. Nosotros tenemos ya hace 7 años, no más, casi 10, una comisión que se llama Rugby Seguro, que trabaja con un médico y con referentes para ir previendo posibles lesiones que hemos tenido por el rugby, como puede ser los que... La UAR tiene una fundación que se llama Fundación de la Unión Argentina de Rugby, que atiende a los 33 discapacitados que tiene el rugby. Todos por accidentes que, bueno, temas, digamos, del destino, ¿no? Pero a través de Rugby Seguro se trabajó, se ha implementado lo que se llama una tarjeta azul, que es una tarjeta, hoy tenés vos la amarilla, que con 2 amarillas te dan una roja y te vas afuera. La azul es la tarjeta que se aplica cuando hay un golpe, una contusión que amerita una conmoción cerebral. Eso se detecta por una forma de moverse del jugador, de caminar con la ayuda del referee y del médico que está afuera, y se lo obliga a salir. En el vestuario se le hacen unos test que le permite volver a jugar o no. Si ese test no lo pasa, no vuelve a jugar. Si invariablemente que lo pase o que no lo pase, después ese jugador tiene que quedar fuera del rugby por 15 días para prevenir todo este tipo de lesiones. Es lo máximo que se puede hacer, porque fíjense que tampoco el tema de la protección, ya sea de cascos, de cabezales, tampoco ayuda, porque Estados Unidos, el fútbol americano está más protegido que un hombre que va a la luna, igual se lastiman igual. Pero es por eso que yo decía, o sea, un tema de física, masa por velocidad y bueno, explotan todos, ¿no? Juan, Me déjame quedo. hacer una Sí, última por favor. pregunta. Una última Dale. pregunta. Gabriel, yo era seguidor de los Jaguares. ¿Volverán a jugar alguna vez o no? Y hoy, como decía al principio, por el tema de la conectividad es difícil. Estamos buscando permanentemente. Hoy estamos trabajando más en la SLAR, que es la Liga Sudamericana, que ya ha participado 2 años, uno en el 2020 y el año pasado, y este año, en 2020, se jugaron pocos partidos porque vino la pandemia. Tenemos propuestas de ir a jugar a Sudáfrica, la Fair Division, que es el escalón anterior de la Currie Cup, y también de ir a Nueva Zelanda y a Australia, pero eso significaría trasladar a los jugadores durante 6 meses, porque ellos, con esto que no hay conectividad, te dicen, bueno, vení y jugás acá de local. Con lo cual, la competencia existe, lo que nos falta es la conectividad. Esperamos y estamos convencidos de que en algún momento los Jaguares, el Super Rugby pueda venir.
ahora sí, la última, y tiene que ver con el comentario del inicio. ¿Qué significa para Gustavo Travaglini? No sé si para el presidente de la UAR, pero sí para Gustavo Travaglini, el lema que se... Para Gabriel, perdón, Gabriel. Estaba mirando ¿qué significa para Gabriel Travaglini, no para el presidente de la UAR, el lema de lo que va a ser tu presidencia: responsabilidad, respeto, solidaridad y honestidad? Es algo que tuve la suerte de aprender en casa y en el colegio y después refrendarlo en mi club. Yo creo que es algo fundamental, lo que hablábamos al principio que yo mencioné, el famoso bien común o la comunidad o el bien comunitario nos implica a todos, no a unos pocos ni a uno solo, con lo cual esas variables se aplican en todo el tiempo y en toda la vida, no solo para el deporte, porque es la forma que nosotros tenemos como seres humanos gregarios de relacionarnos con otros. Y vos te tenés que relacionar con responsabilidad, con respeto, con una buena comunicación. Una vez leí que responsabilidad es responder con habilidad, no en el concepto de la picardía, de que yo sé qué contestarte para... No, es ser responsable, responder con la habilidad que amerita ser responsable, respetuoso y idóneo, ¿no?, en lo que vos tenés que hacer. Bueno, me siguen llegando preguntas. Me hacen una pregunta, dicen: Hugo Porta fue el mejor jugador de rugby de todos los tiempos, y ya está, y ahora sí nos vamos a despedir. Pero, ¿quién fue el mejor jugador del mundo para Gabriel Travaglini? ¿Quién fue? No como Hugo el fue presidente, uno acá de no los está hablando del mejores, presidente. no, Hugo fue uno de los mejores sin ninguna duda. Es muy difícil comparar esas comparaciones porque el rugby que se jugaba vuelvo al ejemplo de mi abuelo, tengo una nota también que le mandaba el capitán del CASI en 1926 y escrita a máquina, dice: estimado Adolfo, el sábado jugamos a las 3 de la tarde en Gimnasia de Esgrima, ahí en Jorge Newbery, para lo cual te recomiendo que tomes el tren 2:15, así estás 10 minutos antes para empezar el partido. Y jugaban con pantalones largos y los botines pesaban medio kilo cada uno. Entonces es muy difícil comparar. Hugo fue un superdotado en todo sentido, en su juego, en su patada, en su liderazgo. Yo creo que sí, que te diría que fue sin ninguna duda uno de los 10 mejores jugadores de todo el mundo, de todo el mundo. Muy bien, agradeciéndote la amabilidad de haber compartido esta tarde. El tiempo nos excedimos, por lo general 19:10 ya estamos, pero son casi y media. Gracias, me quedan un montón. Esto habilita una segunda participación, un montón de preguntas. Te iba a hacer la pregunta sobre la cuestión esta antideportiva que justamente involucró a los Pumas, cuando no a los Pumas, sino lo que hizo el rival para que no clasifique otro hace poquito, que también te quería preguntar por cuestiones, bueno, de que vos remarcás en las entrevistas. Recomiendo, por favor, a los que todavía nos están siguiendo, que vean la entrevista que le hacen en ESPN, es genial, y la entrevista que le hacen en La Nación, sobre todo para romper este mito de que el deporte es un deporte de élite. Gracias por tus palabras. Si querés decir algo de cierre, el último, agradecerle a Alejandro que nos facilitó el contacto, a vos por tu tiempo nuevamente, a todos los que se han quedado hasta este momento, y si querés hacer una palabra de cierre, un placer. No, muchas gracias. Una cosa que me gustaría aclarar con respecto a lo que vos decís, lo que pasó con los All Blacks el año pasado, yo siempre, un poco por deformación profesional, soy un convencido de que además de estar bien físicamente, comer bien, dormir bien, entrenarte bien, tenés que tener la cabeza bien. Nueva Zelanda eso lo descubrió y en el año 2004, jugando lo que se llamaba en ese momento, antes que participe Argentina, era el Tres Naciones, el Tri Nation, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, volvían de comerse 40 puntos con Sudáfrica. Entonces los entrenadores se encierran en la Universidad de Manawatu durante una semana a ver qué tenemos que hacer. Y lo primero que dictaminan es: a partir de hoy, primero tenemos que ver si el jugador es buena persona y después ver cómo juega. Y en ese momento contratan a un psicólogo que se llama creo que Gilbert Enoka, que hoy sigue con los All Blacks. Y yo
por mi mente de consultoría psicológica, cuando se le gana a los All Blacks ahora les ha pasado, era prohibido perder 2 partidos seguidos. Les habíamos ganado, teníamos que jugar la revancha, en el medio fallece Maradona, y a uno se le debe, yo me imagino esta película, ¿no? Porque los All Blacks solamente TJ Perenara, que era el mediocrown, sabía quién era Maradona. Entonces alguien debe haber dicho, che, están todos lamentando la muerte de este chico que jugaba al fútbol, ¿quién es? Empiezan a averiguar. Y vos fíjate que cuando nosotros nos enteramos de la muerte de Maradona, hablamos con el manager, que era Marcelo Lofreda, le decimos, che, hay que hacer algo, decidilo vos, pero hacé un gesto por la muerte de Maradona. Se puso una cinta negra que, contrariamente a lo que muchos verborrágicos decían, una cinta hiladora, es lo que se pone siempre. Todos los partidos que vos ves que hay alguien fallecido, se pone una cinta hiladora negra. No se pone un huevo Fabergé atado al codo, es una cinta hiladora negra. Pero bueno, los opinólogos siempre tienen ese derecho. Entonces los All Blacks, ¿qué hacen? Arman esa camiseta con el número 10 y le ponen Maradona, y históricamente en cualquier lado del mundo, cuando vos querés agasajar a alguien que falleció, al otro equipo le avisás al menos el día anterior, por respeto. ¿Sabés cuándo le avisaron a Matera que iban a darle la camiseta con Maradona? Cuando se hace el sorteo, 10 minutos antes de entrar a la cancha. Entonces ahí, bueno, ¿qué hacemos? No tuvieron tiempo de reaccionar, salen a la cancha. Y si vos fijaste ese video, Sam Cane agarra la camiseta, se va acercando, no mira la camiseta, los va mirando a ellos, que están cantando el himno. Sin sacarles la vista, se arrodilla y pone la camiseta y se vuelve mirándolos. Termina de poner la camiseta, lo enfocan, Montoya llorando, Kremer llorando, te rompieron la cabeza, emocionalmente te quebraron. Y ahí nos ganaron. Increíble. Muchísimas gracias. Bueno, con estas palabras de cierre los despedimos. Te agradecemos nuevamente tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, la verdad, por la candidez con la que has respondido a todas las preguntas y porque me obligaste a mí ya a leer y aprender también de algo nuevo, de lo cual llego a través de la vía infantil en mi caso personal. Así que gracias y me despido de todos. Gracias y nos vemos en un mes como siempre. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, un lujo, gracias. Adiós. Gracias. A todos los que están escuchando también, gracias. Saludos. Adiós.